Bueno, contémosle al oído de los colombianos que al parecer la sala de la Corte que tiene que decidir por ahora la suerte del presidente Álvaro Uribe Vélez está dividida 3-2, porque son 6 magistrados, una fue recusada y prosperó la recusación, la magistrada Lombana, y no estará activa. Entonces de los 6 quedan 5, y que los 5 están divididos en 3-2, pero al parecer 3 no hacen mayoría. Entonces, si no hacen mayoría, parecería inevitable que tuviéramos un conjuez. Claro, tendría que llegar a un conjuez necesariamente. Vamos a ver, esta semana fundamental, una semana crucial para el país y para la historia del país, sin lugar a dudas. No cabe ninguna duda. Pero se habla de la mayoría, ¿y la mayoría es de los miembros de la sala o la mayoría es de quienes participan en la votación? Porque si es de los miembros de la sala se necesitan 4. Y en ninguna circunstancia se ha hablado de que se conseguirían 4 votos en contra ni a favor del presidente Uribe. Entonces será necesario la elección de un conjuez. Y vamos a ver pues a quién eligen de conjuez y cómo se desarrollan esos temas. Conjuez que reemplazaría a la magistrada Lombana, ¿no es así? Sí, Así es la que sale sí, del sí. proceso. Sí. Bueno, es la que ya salió. Ella no sale, sino que ya salió. Entonces la sala quedó convertida en 5. ¿Se necesitan 4 de 5 o se necesitan 3 de 5? Porque están hablando mucho de los 3. Y es que los 3 son la mayoría absoluta sobre 5. Y la sala en este momento, para estos efectos sobre ese proceso, está compuesta por 5 magistrados, no por 6. Bueno, en todo caso, una sala de 6 no deja de ser llamativa porque siempre las salas tienen número impar para evitar los empates. Esta es una sala de 6 y el empate también se puede presentar 3-3 y entonces ya se necesitarían 2 conjueces. De todas maneras, sea lo que sea, esto es inicuo. El presidente Álvaro Uribe fue el actor en el proceso, fue el denunciante en el proceso. Y el señor Barceló, que quién sabe dónde ande Barceló, ¿se sabe de mar? No, doctor Fernando, no. El señor Barceló pasará a la historia por ser el hombre que decidió contra todo principio legal interceptar las comunicaciones del expresidente Uribe. Recuerde usted en su momento la misma corte, alguien de la corte acusó a Nilton Córdoba en aquel entonces, el representante de la Cámara investigado por parapolítica, de ser quien había suministrado el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nilton Córdoba, luego en medio del proceso, negó tajantemente que él hubiera entregado el teléfono del expresidente Álvaro Uribe para ser objeto de interceptaciones o de un proceso judicial. Interceptaciones que se llevaron a cabo durante algo más de un mes, donde recogieron todos los audios que quisieron y los utilizaron en el proceso en contra del mismo expresidente. Y solo después de un mes se dieron cuenta de que tenían chuzado al que no era y que estaban chuzando al inconfundible Álvaro Uribe Vélez. Es que la voz del expresidente Uribe, pues no creo que tenga... A mí me parece que son cosas de la mayor gravedad que no pueden quedar en el olvido porque pues una corte que decide interceptar a alguien y sin que medie orden judicial, pues yo creo que viola cualquier principio de derecho. Y yo que sí quisiera que volviéramos a escuchar a Nilton Córdoba, cuando juró que él no entregó nunca a la Corte Suprema de Justicia el número del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con el representante de la Cámara por el Chocó, Nilton Córdoba. Doctor Córdoba, ¿usted le entregó a la Corte Suprema de Justicia el teléfono que fue interceptado por la Corte del doctor Álvaro Uribe Vélez? No, señor. Tengo que decirle hoy al país que es absolutamente falso. Y para que la gente se ubique en el tiempo, mi contacto con la Corte a raíz de este proceso fue en el mes de mayo. Y la Corte dice haber interceptado el teléfono del doctor Álvaro Uribe Vélez en el mes de abril. Luego entonces, cuando tuve el contacto, ya ellos tenían el teléfono del doctor Álvaro. ¿Usted le jura al país que no entregó ese teléfono a la Corte y por qué el presidente de la Corte dice que sí? Le juro no solamente al país, yo en mi vida lo que más quise, más que a mi mamá, fue a mi abuela. Y le juro por mi abuela, que jamás he entregado ese abonado a la Corte Suprema de Justicia. Siempre le he dado, no solamente a la Corte,
Desde el chocuano o el colombiano más humilde hasta el más encopetado, le he regalado el número 321-640-6152. Directamente vincula el representante Nilton Córdoba al doctor Barceló, por el que usted me pregunta hace un minuto, doctor. Y lo de las fechas es absolutamente evidente y muy grave. Un mes de clave. diferencia, lo de las fechas es gravísimo. Y bueno, pues ni hablar del tema del acento y del tono de voz, gran diferencia entre la del... Si el proceso no se cayó representante por Córdoba ahí, y- pues creo que cualquier cosa soporta el proceso, ¿no? Cualquier Pero otra ¿qué? cosa traía los cabellos. ¿Cuántos millones de teléfonos hay en Colombia? Millones. Me parece que unos... Sí, debemos pasar creo los que hay 80. 80. Sí, me Sí, parece sí, que hay sí, 80. Son Sí. casi 2 por persona. Sí. Bueno, por habitante. y entonces se equivocaron. No era el teléfono que estaban buscando y les resultó otro. Entre 80 millones ese otro fue el del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y entonces a uno le exigen que crea en esa corte y que crea en ella y que no sostenga como hay que sostener que se trata de una persecución política contra el presidente Álvaro Uribe Vélez movido por las izquierdas y por los resentimientos que hay en este país, que abundan desde luego. Chuzadas que, como dice Nilton Córdoba, ocurrieron un mes antes de que él entregara el número, además. Es que por donde se le quiera ver. ¿Y quién responde por esto? ¿Dónde están todas las IAs investigando a quienes chuzaron ahí sí que ilegalmente al expresidente Uribe? Y hay acciones internacionales desde el 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cómo son las cosas de curiosas, ¿no? Cuando Gustavo Petro acudió ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue inmediato que se pronunció la Corte y lo amparó y lo devolvió a la alcaldía de Bogotá. El expresidente Uribe inició acciones internacionales para proteger precisamente el debido proceso en todo su caso, y es la hora. Van 2 años y no sabemos Pero nada. corte No sabemos de mamerta, decisiones. pero si es que cuántas veces no lo hemos dicho. Pero además, muchos de los que están hoy en el Congreso de la República se eligieron prometiendo que harían meter a la cárcel a Álvaro Uribe. Entonces, pues, le deben será una de esa las pocas promesa. promesas Bueno, que parece que van a cumplir. este es un dolor que llevamos en el corazón, porque el presidente Uribe ha sido un hombre franco, ha sido un hombre resuelto, ha dicho siempre la verdad, no ha guardado un secreto jamás. Confiarle un secreto al presidente Uribe es perder el tiempo. Él no tiene secretos, no tiene secretos. Entonces, acusarlo de que por debajo de cuerda estaba viendo cómo comprar la conciencia de unos bandidos para que dijeran cosa distinta de lo que iban a decir es un absoluto despropósito. Pero bueno, en eso Aquí hay andamos. cosas muy graves, doctor Fernando, como la extrema izquierda, donde hay varios periodistas o que fungen como periodistas, tienen información privilegiada en todo el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos son los que sacan las noticias, ellos son los que saben qué va a ocurrir, saben cuándo va a ocurrir, y pues precisamente todo esto se arma a raíz de algunas columnas que van rotando en el país, que van sonando, y tienen a la gente en vilo pensando en qué es lo que va a pasar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pasó de denunciante a denunciado en un proceso que francamente nadie entiende. Dice Rafael Nieto Loaiza en un tuit: me niego a creer que la misma sala de la Suprema que liberó a Santrich prive de la libertad a Álvaro Uribe Vélez. Probaría una vez más que nuestra justicia penal está politizada y demostraría que somos un Estado fallido que premia a los bandidos y persigue a quienes los combaten. Parece que tiene toda la razón el doctor Rafael Nieto Loaiza. Bueno, cuéntenos ustedes más cosas, cambiemos ese tema tan doloroso, tan triste, tan repulsivo. Pues podemos cambiar ese tema tan triste por otros también muy tristes, pero no sé, Demar, si quiere, no sé si usted tenga algo un poquito de más optimismo, alentador. pongámosle a esto, sí, más bien. Sergio, doctor Fernando. Este fin de semana la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, dio a conocer su intención de ir a una precandidatura presidencial con una de las banderas básicas, fundamentales, que usó en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y es la seguridad frontal en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Pues ella ha dicho que su base fundamental estará en que los bandidos deberán someterse al Estado con la fuerza que tiene el Estado y no el Estado someterse a los bandidos como lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos. Veremos qué tintes va tomando esta precandidatura y pues calientan motores la campaña Eso es una gran a la noticia. presidencia. Y entonces tendremos que esperar 2 años más a ver si salimos
de este crimen atroz que se está cometiendo contra jornaleros con hambre y contra oficiales y policías, soldados y policías que no tienen más remedio que acatar órdenes para que marchen a la muerte a los campos sembrados de coca. Yo me pregunto, ¿alguien tiene derecho a mandar a una persona a que la maten? ¿Alguien? ¿Alguien en el mundo? Dice, no, pero es que no hay más. No, a que la maten en un combate y a que, pues, es el riesgo que están corriendo los militares, pero no a que los maten machete en mano, tumbando unas matas de coca que están llenas de bombas. Eso no, sobre todo cuando hay alternativa. Volvemos a insistir, ¿por qué no se fumiga desde el aire con glifosato? Volvemos a insistir en eso. A ver, ¿cuál es la razón? No, a pesar de las promesas, es que a mí no se me olvidará cómo el exministro Guillermo Botero, el exministro de la Defensa, prometió que esto era cuestión ya de casi que de semanas, un par de meses y teníamos las aspersiones aéreas de nuevo en el país. Y mire, si quieren, hacemos un recuento de lo que fue julio en materia de bajas y de personal herido de la fuerza pública. Por cuenta precisamente del narcotráfico. 1 de julio en Argelia, Cauca, un pelotón fue secuestrado. El 7 de julio un soldado falleció en combates en San Andrés de Cuerquia, en Antioquia. El 18 de julio 2 soldados murieron y 8 más quedaron heridos en una emboscada del ELN contra el ejército en Tibú, norte de Santander. El 19 de julio otros 2 militares murieron y 3 más quedaron heridos tras la detonación de una mina antipersonal en el corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia, en Cauca. Después, el 21 de julio, la tragedia de la que ya nos recordaba usted y que no olvidamos y de la que exigimos explicaciones, 6 heridos, 11 muertos en ese accidente o derribo, nos preguntamos nosotros, del helicóptero del Black Hawk. El 30 de julio, 2 soldados profesionales fueron asesinados por el ELN en Convención Norte de Santander, y también el 30 de julio un policía y 2 civiles fallecieron y un policía y otros 2 civiles resultaron heridos en un campo minado en Puerto Caicedo, esto en el departamento de Putumayo, mientras erradicaban. Así que ese es el balance de lo que fue el mes de julio en materia de orden público y de los atentados contra la fuerza pública. Bueno, y especialmente en los cultivos de coca, donde la fuerza pública está indefensa, pues un soldado con un machete, ¿qué puede hacer? Rogarle a Dios para que un francotirador no le pegue un tiro desde quién sabe qué sitio. No tiene manera de defenderse, no está en actitud de defensa, no puede estarlo. El sitio para la siembra la han escogido los bandidos, han puesto el sitio que les gusta, desde donde pueden controlarlo, desde donde pueden manejarlo, lo han llenado de bombas y mandamos a la gente nuestra a que la maten ahí, o a que le estalle una bomba y quede lisiado para siempre, o se ha muerto. No, eso no hay derecho. Hoy Colombia cuenta con ¿sí? el dato, doctor Fernando, hoy Colombia cuenta con 106 grupos de erradicadores móviles en el país, civiles, sin contar estos obviamente que han fallecido, 252 que exponen su vida diariamente, y hombres de nuestra fuerza pública 3.730, que se dividen entre algunos que, como usted bien lo ha dicho, tienen que echar pala y pica, y otros que tienen que vigilar y custodiar obviamente la seguridad del lugar donde se está radicando la coca. ¿Cuánto logra erradicar un esquema de estos? Pues 200 hectáreas a lo sumo por día, si uno lo intenta pues tasar de alguna manera, lo que es ridículo porque pues cuántas hectáreas logra erradicar un avión que pasa fumigando. Pues comparen la velocidad de un avión y la velocidad de unas personas, y un avión echando glifosato, que dicen es que el glifosato es dañinísimo, lo utilizan en la caña de azúcar, en el café, en el arroz, en el maíz, en todos los cultivos que se desarrollan en el país se utiliza glifosato con el nombre de Roundup. Entonces ahí sí no es nocivo. Es nocivo es cuando va a acabar las plantas de los bandidos. Bueno. Pues sí, y una promesa que nos tiene el gobierno Duque, recuerdo perfectamente, año 2019, junio, en la Comisión Segunda de Senado, el ministro de la Defensa de aquel entonces, Guillermo Botero, le anunciaba al país a través de los medios de comunicación que se reanudarían las fumigaciones en cuestión de meses. Apuntaba al mes de agosto de 2019, pues miren, le dimos la vuelta al calendario, ha pasado un año
y no se reanudaron las fumigaciones. El presidente de la República, Iván Duque, en el mismo mes de agosto, anunció al país que pronto llegaría la fumigación, y entonces en diciembre apareció, el 28 de diciembre, un borrador de decreto que reanudaba las fumigaciones con glifosato a través de aspersión aérea, y el decreto quedó en eso. Ya vamos en agosto de diciembre, del 28 de diciembre al 3 de agosto de 2020, y no se reanudaron las fumigaciones. Seguimos pensando en los 6 requisitos que impuso la Corte Constitucional para poder reanudar las fumigaciones, y pareciera que no hemos logrado cumplir con ninguno. Yo en lo que sigo pensando es en la falta de pantalones. Declaración del director general de la OMS. Quizás nunca haya una solución para el coronavirus. ¿Cómo le parece, pues? No, pues muy alentador. Muy alentador, y entonces las vacunas, y entonces... No, pues, pero sí, mire, si esto va a ser así, yo lo digo claramente, yo he sido muy partidario del confinamiento estricto, de tenernos encerrados, pero claro, esto al comienzo, que nos lograran encerrar por 1 mes, 2 meses, obviamente movilizando todas las ayudas a las que había lugar, pero pues eso fracasó, eso no fue posible, eso no se hizo, y ya en medio de la situación en la que estamos, pues con la economía reventada, mantener a la gente encerrada, pues resulta casi que criminal, atroz, es decir, no está sirviendo de nada estar encerrados, vemos las cifras, y al mismo tiempo la gente se está hundiendo en materia económica. Yo creo que la gente tiene que aprender a convivir con esto, y aprender es ser responsables, utilizar bien el tapabocas, tan sencillo como eso, ¿no? Estar encerrados, pero realmente, lo que pasa es que nos están encerrando, pero a medias. Teóricamente. Sí, nos encierran a medias, y esto o es radical, draconiano, o no va a servir de nada. Casos bueno, y eso de que ayer, somos 11.470 nuevos casos, fallecidos 320, récord de ambas cifras. Y eso que somos el país modelo, según lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud. Pero recuerden ¿modelo ustedes en el qué? viernes a Carissa Etienne, a través de un video felicitó a Colombia y al gobierno del presidente Iván Duque por el esfuerzo que viene realizando ante la pandemia, y ha dicho que este es uno de los países modelo en el manejo de la pandemia en el mundo. No, pero eso sí es increíble, porque en países modelo, y además viniendo de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, países modelo, Uruguay, en donde no han tenido este encierro y han logrado contener muy bien la pandemia. Bueno, parece que está muy enfermo, muy grave el Papa Benedicto XVI. Joseph Ratzinger. Que su voz apenas es audible, parecería que estuviera agonizando. Un gran papa, un gran hombre. Nunca supimos finalmente por qué declinó la majestad pontificia. Nunca lo supimos, pero prefirió otra vez dedicarse a su oración, irse a un convento, a un sitio de refugio, y parece que está agonizando. Un grande hombre, Triste sin noticia, duda un grande hombre. Triste noticia, gran papa, firme en sus ideas, firme en sus principios, sí, y lo que dice usted, doctor Londoño, nunca supimos cómo fue eso de la salida del papado. Y gran escritor, Sí, su señor. historia de Jesús es una bellísima historia de Jesús, bellísima. Bueno, Dios lo tenga en su gloria, claro que lo tendrá en su gloria, que interceda por nosotros. Esperamos que sí. Y la situación de Venezuela con el coronavirus hay que destacarla. Es que la noticia que tenemos es que no hay un solo sitio en Venezuela donde haya capacidad científica, técnica para tratar un enfermo de coronavirus. No la hay. Hombre, si en Colombia tenemos los problemas que tenemos para diagnosticar, y hay un montón de denuncias también, hay que decirlo, ¿no? En Colombia, del tema de las demoras en los diagnósticos. Si en Colombia, que pues estamos mucho mejor que Venezuela, obviamente estamos como estamos, ¿qué podrá estar pasando en Venezuela? Por supuesto, tenemos noticia, y allá la situación es verdaderamente aterradora. Pero además en Colombia tenemos anuncios y anuncios. Lo que surgió recientemente es el anuncio del procurador saliente, Fernando Carrillo, que denuncia que hay 70.000 pruebas de COVID-19 que están represadas. 70.000 pruebas de COVID-19. Entonces, si hay 70.000 eso definitivamente no está funcionando, y entonces ahora aparece la ¿cuáles son las cifras reales? Claro, entonces ahora aparece la Procuraduría diciendo que va
hacer investigaciones y ves, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Los anuncios y las amenazas y las advertencias, y de ahí no pasa la Procuraduría. Además, el procurador, ¿en qué anda el procurador? Él está de candidato a qué. Anda de salida. Pues sí, yo no pero... sé si, pues algunos decían que él quería ser candidato presidencial, pero él firmó el pacto con el fiscal general Francisco Barbosa, con Córdoba, el contralor general, el pacto de no buscar la presidencia en el 2022. Entonces tampoco es que esté buscando ser candidato a nada, creo yo. Ah, no, Cierto, es que no. pero además esos los que dicen que no van a ser candidatos, al día siguiente se les olvida y vuelven a hacerlo. Recuerden ustedes Sergio Fajardo, él había más o menos escrito sobre piedra que él no iba a volver a aspirar a la presidencia de la República y por supuesto ahí está en campaña. Eso por muchos pactos que firmen o muchas cosas que Como digan, diría él, no está las a ganas favor les ni en pueden. contra. Bueno, pero sino todo lo contrario. Bueno. Sí, todo lo contrario. Bueno, pero volvamos al tema de Venezuela con el coronavirus. Allá han dicho lo mismo que en Nicaragua, que no había coronavirus, que ellos no tenían problema. No, allá se mueren es de bronquitis, ¿no? Allá la gente se está muriendo de bronquitis. Pero no Se de muere de coronavirus. cualquier cosa y la gente se muere en la casa porque no se va para un hospital, porque ¿a qué? Sabe cómo lo van a tratar, sabe que no hay elementos médicos, quirúrgicos, hospitalarios de ninguna naturaleza para enfrentar la pandemia, pues se quedan a morir tranquilos en sus casas. Entonces la gente se está muriendo en Venezuela así, porque repetimos, no hay un solo hospital en Venezuela que esté dotado debidamente para tratar el coronavirus para una persona enferma. ¿Cómo les parece? No, es la tragedia y es la tragedia que toca, pues que profundiza aún más la tragedia que ya vive el pueblo venezolano. Y a todas estas, abuso de empresas de energía y de gas por las tarifas entre enero y julio. Entonces la Procuraduría dice que Superservicios, dice que va a iniciar la correspondiente investigación. Claro, eso se deriva y desde el comienzo de la pandemia, recuerden ustedes, ha habido muchas quejas, denuncias de altos cobros que se pusieron a promediar en vez de estar cobrando lo que correspondía, lo que marcaba pues el contador, los medidores. No enviaron muchas empresas a sus funcionarios a medir, a tomar los datos de los contadores, lo que hicieron fue promediarlo de los últimos meses y claro, casas vacías, promediando unos consumos altos. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado, porque lo cierto es que hay muchísima gente afectada por esto. Bueno, el Centro Democrático como que cayó en lo que estamos, descubrió que contra el presidente Álvaro Uribe Vélez puede venir una cosa muy grave y lanzó un comunicado. Sí, lo hizo un poco tarde, ¿no? Doctor Fernando. ¿Ah? No, tarde, el Centro Democrático ha reaccionado desde el primer momento a toda esta avalancha de noticias, debo decirlo. He visto cómo se han venido moviendo en redes sociales, cómo se han pronunciado todos los miembros del partido, tanto en el Congreso de la República como pues los que hacen parte de la dirección de esa colectividad. Y pues han lanzado un comunicado que ha rodado por todas las redes sociales, precisamente donde advierten lo que pudiera llegar a ser una decisión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, impulsan a esta hora a través de las redes sociales un hashtag que dice numeral Uribe soy yo, donde recuerdan todas las gestiones, el trabajo que realizó el expresidente Uribe como presidente de la República. Las maravillas y el país que dejó y que le entregó a Juan Manuel Santos para que lo volviera flecos. Juan Manuel Santos, que a propósito el fin de semana afirmó que estaba dispuesto a reunirse con el expresidente Uribe para limar asperezas, para reconciliarse. Que él no fue el que peleó, que el que peleó fue el expresidente Uribe. Sí, entonces que está dispuesto a la reconciliación. Y le mandó un mensaje al presidente Iván Duque para que trabajaran juntos en la reconstrucción del país después del COVID-19. Claro, no, es que con la ayuda de él sería una cosa fantástica, con su prestigio, con su transparencia, con su capacidad para manejar el país. No, eso sí, que está haciendo falta la colaboración de Juan Manuel Santos. Le estamos echando mucho de menos. Ni más faltaba. Bueno, hay una noticia de último minuto en esta carrera por la vacuna, que parece la va a ganar Rusia. Dice que tendrá antes de 10 días vacuna contra el COVID-19.
Ya salieron de Estados Unidos a decir que no, que esa vacuna es insegura, salieron de Washington a decirlo, también dicen lo mismo de la China, y pues bueno, seguramente desde Beijing y desde Moscú dicen lo mismo de las norteamericanas. Entonces pues estamos en una situación muy difícil, de mucha incertidumbre, en una carrera por las vacunas que esperemos no sea peor ahí sí la cura que la enfermedad, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no, sería una irresponsabilidad, pues que esa vacuna hay que repartirla para que tenga alguna eficacia entre millones de personas. ¿Cómo le parece a usted millones de personas sufriendo efectos colaterales graves con una vacuna mal dispuesta? O que no Claro, sirva. que ahí es donde ha estado la advertencia que yo he hecho tantas veces, la de Oxford y AstraZeneca, según el paper que se publicó, pues el 21% de las personas que recibieron la vacuna tuvieron efectos adversos graves. La gente parece pasar de largo por ese detallito, pues todo por cuenta del optimismo que muchos quieren abrazar precisamente con la esperanza de tener una vacuna. Y les tengo un dato que el doctor Londoño preguntaba la semana pasada, probablemente el viernes. ¿Cuánto está costando la defensa de Alex Saab en Cabo Verde? ¿Cuánto está pagando el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuánto? A ver. A ver, nada más y nada menos que 65,000 dólares estaría cobrando la defensa para presentar los recursos. No, 65.000 No, dólares, muy barato. Habrían salido unos 65 millones de dólares para la defensa de Alex Saab. 65 millones de dólares. ¿Cuántos le tocan a Garzón? Es que, personaje que es ese. Personaje. ¿Y de dónde lo sacan, además, no? La pregunta es también de dónde lo sacan. Bueno, del Y oro. ese es el tema. Ese es el tema que se están han robado de cuestionando. Venezuela claro. Hacen falta ventiladores, personal médico, medicinas para poder atender ¿Y a los por qué la venezolanos. aplican? Muertos de miedo de que Saab vuelva a los Estados Unidos y cuente. Simplemente que cuente. Dicen que está enfermo, que se lo tuvieron que llevar para un hospital. Hubo un despliegue de seguridad importante y hasta donde supimos está hospitalizado. No sabemos si sea una pantomima o si de verdad esté muy enfermo este bandido colombo venezolano. Porque Por es ambas ahora, cosas, ¿no? lo que ha revelado algún medio de comunicación venezolano que se nutre de la oposición al régimen de Nicolás Maduro es que 65.000 dólares sí cobró el Baltasar Garzón por estudiar la viabilidad del caso de Alex Saab. Muy bien. Tenemos otra noticia de esas que llegan en Colombia y que pasan desapercibidas. 4 personas muertas con signos de tortura a orillas del río Magdalena. Y esto es seguido, y póngale la firma, eso es mafia, eso es narcotráfico. El narcotráfico es el incendio de Colombia y no se enfrenta al narcotráfico por falta de pantalones. Hay que fumigar, hay que extraditar a todos esos bandidos. Hay que librar una batalla como la que propone la senadora Paola Holguín. Es que mientras haya narcotráfico, estas noticias serán de todos los días. Noticia que se origina en el municipio de Guadua. Se trata de 4 hombres que habían desaparecido el pasado viernes. Aparecen sus cuerpos precisamente, pero sí, eso ocurre en Guaduas, Cundinamarca. Y 4 hombres y 4 colombianos más muertos y con signos de tortura y metidos entre unas bolsas. Esa es la situación de Colombia y tengan la seguridad de que eso es por asuntos de coronavirus. Y nos vamos a escuchar a una persona muy importante. La doctora Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, que está encargada nada menos que del pago de ingreso solidario. 2.5 millones de familias. En un minuto estaremos con Susana Correa y les hablamos a ustedes al oído. 7:45. Los tiempos han cambiado. La tecnología nos conecta ahora más que nunca. La calidad del sonido se perfecciona.